Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. En su agenda falta algo que puede cambiarle la vida. El Encuentro Científico Internacional. Un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación. Los primeros días de enero y los primeros días de agosto. Inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org. Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Como habíamos anunciado, estamos en un programa especial celebrando, conmemorando el 50º del Instituto de Investigaciones de Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En primer lugar vamos a hablar con el doctor Roger Guerra García, quien es autor del libro Alberto Hurtado, médico, investigador y educador, y que describe la historia de esta disciplina en el Perú que tanto prestigio ha dado a nuestro país en el mundo. Cuéntenos, doctor Guerra García, ¿cómo se inició la idea de un instituto de investigaciones de altura en el Perú? Primero, gracias por la oportunidad de hablar de este instituto modesto. Es una historia antigua. El interés, en realidad, empezó en la Universidad de San Marcos a fines de los años 20. Y el líder fue un gran peruano, don Carlos Monge Medrano. Alberto Hurtado, cuyo libro he traído para ustedes, colaboró con Monge en la primera expedición peruana a la altura, a fines de los 20, que demostró que este era un laboratorio natural, era un filón para investigar, sobre todo los aspectos médicos, pues todos ellos lo eran. Este Instituto de Biología Andina, así se llamó, tuvo una excelente producción y prestigio por 30 años. Fue después del cisma. ¿Qué fue un sismo? Que en la Facultad de Medicina de San Marcos dio nacimiento a Cayetano Heredia, que se acordó crear el Instituto de Investigaciones de la Altura. Y yo encuentro significativo que esta mañana, atendiendo a tu invitación, estemos representantes de 3 generaciones del Instituto. La primera y segunda correspondieron a Hurtado y sus colaboradores inmediatos. Y está el doctor Dante Peñalosa, un distinguido cardiólogo, líder de su especialidad, con reconocimiento internacional por lo que ha hecho. Bueno, yo dirigí el instituto por algunos años, y conmigo está Gustavo González, que es discípulo mío. El alumnito. Subrayo esto porque esto es infrecuente en Perú, que haya una institución que dure 50 años y que haya esta relación de maestro-discípulo, que es indispensable en la ciencia. Esto a manera de introducción. Y finalmente, en este periodo inicial del instituto, el apoyo que recibieron económico inicial, ¿de dónde vino? Mira, el apoyo inicial, es decir, el de la primera expedición Oloya, lo dio la Facultad de Medicina de San Marcos. Pese a sus escasos recursos, los dio y los solventó. Más muy interesante, fue una expedición conformada por profesores y estudiantes de medicina. Este apoyo en la nueva universidad, en Cayetano Heredia, lo ha seguido dando la institución, con lugar físico, técnicos, en fin, personal. Pero los recursos han venido fundamentalmente del extranjero, en competencias difíciles para lograr los llamados grants de investigación. El primero es muy grande, fue otorgado al profesor Hurtado en el año 60 para investigar las características del envejecimiento en la altura. La pregunta era, ¿se envejece más rápido o tiene favor, tiene ventaja estar allí? Los resultados fueron half and half. Pero luego de estos importantes estudios, los siguientes miembros del instituto, la siguiente generación, digámoslo, empezando por el doctor Peñalosa, ya lograron ellos, por el prestigio de sus trabajos, obtener recursos, por ejemplo, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. También debemos reconocer apoyo peruano de instituciones como el Hipólito Unanue,
el propio Ministerio de Salud, de manera que ayuda la hemos tenido y le agradecemos. Y usted, doctor Guerra García, ha sido rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en su periodo. ¿Qué apoyo le dio al instituto? Un juicio. Sí, primero lo apoyé en lo que pude, pero felizmente el instituto ya sabía caminar, comer con su mano, como dicen los criollos. Pero tu pregunta me permite subrayar algo. De los varios rectores que ha tenido Cayetano Heredia en sus 50 años, por lo menos 3 hemos sido directores del Instituto de Altura. Profesor Hurtado mencionado, Monje Casinelli, quien habla y alguien más. Espero que lleguen a ese cargo algunos de los jóvenes investigadores que esta mañana nos acompañan. ¿Algo más que añadir en este periodo inicial? Quiero dar una segunda vuelta, ¿no? Agradecerte. Bueno, sí, pues de repente hacemos una segunda vuelta. Agradecerte, porque creo que esto es importante. No solo hay que hacer ciencia en el Perú, sino hay que mostrar las bondades que ese ejercicio tiene para el país. Tiene usted una llamada del público, me parece, ¿sí? Por favor, ¿Aló? nombre y lugar donde llama. Antonio de Pueblo Libre. Tenía que hacerle 2 preguntas al doctor Guerra García. Primera pregunta, ¿qué relación tiene este Instituto de Estudio de Medicina de Altura, si tiene alguna relación naturalmente, con el Instituto Francés de Estudios de Altura, que de hace 20 años existe en Perú y que naturalmente se dedica también a estudio de altura? 1. Segundo punto, en los estudios de medicina de altura se ha tenido en cuenta, aparte de lo de la vejez que ya lo ha mencionado él, estudios sobre las variaciones en el comportamiento linfático y de otros órganos internos con la altura, la variación a diferentes niveles, si hay alguna, digamos, no digo ya estudios terminados, pero por lo menos planes de desarrollo en ese sentido para poder especificarse desde qué nivel y hasta qué nivel de altura varía el comportamiento favorable o desfavorable de los órganos en funcionamiento de los órganos internos de un ser humano. Gracias. Bueno, empezaré por el final, como es costumbre. Establecemos arbitrariamente un poco que la altura, gran altura, es la superior a los 3.000 metros de altura. Esto se debe a relaciones con la hemoglobina del organismo complicadas de explicar. El estudio de los diferentes sistemas y aparatos del ser humano sí se ha cometido. Muy amplio, muy importante. El doctor Peñalosa dirá lo suyo en cardiología, el doctor González aquí presente en lo endocrinológico y el doctor Cinelli puede hablar con solvencia de lo que ocurre en respiración. Para ir rápido, la primera pregunta es, en Lima existe hace más de 20, quizás también 50 años, el IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos, que lo apoya el gobierno suyo, pero también tiene sedes en Ecuador, Colombia y Bolivia. Sus estudios son de otra índole. A ellos les interesa mucho estudiar la geología de la región andina, también la vegetación, la fauna, de manera que en cierta forma somos coincidentes. Tenemos una cordial relación, recibimos sus publicaciones y enviamos las nuestras, pero son 2 instituciones diferentes. Gracias. Muchas gracias, amigos. Vamos a conversar ahora con el doctor Dante Peñalosa. Uno de los primeros efectos que siente al subir a estos pueblos de altura es que el corazón bate muy rápido. Doctor Peñalosa, usted ha investigado los efectos de la altura en este campo. Explíquenos, por favor. Sí. El Instituto de Altura ha tenido un rol pionero fundamental en las investigaciones cardiovasculares. Y se reconoce actualmente que son los investigadores peruanos los que han descubierto la patogenia, el mecanismo de la hipertensión pulmonar en altura. Sería largo describir los hallazgos en términos técnicos. Yo creo que a la audiencia le va a interesar más
¿qué es lo que uno recomienda cuando una persona sube a la altura para evitar no solamente lo que acaba de mencionar Modesto, la aceleración del corazón, sino para evitar, comenzando por lo más elemental, lo que se llama el mal de montaña agudo o soroche, que casi todas las personas en diferente grado lo sufren cuando se va a la altura, principalmente trastornos en el sueño, trastornos digestivos, dolor de cabeza. Hay personas que son muy susceptibles, otras que son refractarias y no hacen soroche. Lo que recomendamos generalmente, es una recomendación a nivel general, es tomar acetosolamida. Es una medicina, inhibidor de la anhidrasa carbónica, que mejora la ventilación, porque la causa del soroche, del mal de montaña aguda, es hipoxemia, o sea, baja de oxígeno en la sangre. La acetosolamida ayuda a incrementar el contenido de oxígeno en la sangre y disminuir esto. Además de esta medicina que debe tomarse un día antes y el primer día en la altura, es el tener poca actividad física y moderación en la ingesta de alimentos. Este es lo más elemental para evitar este mal de montaña agudo. Ahora conversamos con el doctor Gustavo González, que investiga el tema de la endocrinología y la reproducción. Cuéntenos, doctor, ¿cuáles han sido sus descubrimientos en este campo? Muy, muchas gracias. Antes que nada, a felicitar a la radio y al doctor Modesto Montoya por la deferencia de reconocer a una institución que durante 50 años y de manera ininterrumpida ha logrado mantener la investigación del país en el más alto estándar de reconocimiento internacional. Y prueba de ello es la presencia esta mesa de 4 generaciones que están activas, es decir, no son 4 generaciones que pasaron una y quedan otras, sino que en este momento están todas activas. Y esto es importante porque un instituto de investigación de altura es una necesidad imperiosa en el país, porque 10 millones de personas habitan en las alturas. Es 1/3 de la población y por lo tanto es de suma importancia atenderlas, porque no solamente coexisten porque viven bajo baja presión barométrica, sino porque también coexiste la pobreza en esas zonas. Los estudios de investigación en altura han logrado ser de alta relevancia. Por ejemplo, se destacan los estudios de bocio endémico y el desarrollo de un programa nacional para prevenir el bocio endémico, los estudios del doctor Peñalosa, que es la base para todos los estudiosos de cardiovascular en el mundo entero, su demostración de la etiopatogenia de la hipertensión pulmonar producido por la hipoxia, los estudios de Roger Guerra García y su grupo que demuestran la importancia del valor de la endocrinología como un mecanismo para los procesos de adaptación a diferentes ambientes, en este caso adaptación a la altura, los estudios de Roberto Achinelli en el área de respiración que demuestra el impacto, por ejemplo, que tiene que las personas que cocinan con leña en las alturas, hay que entender que de 6 millones de viviendas, 2 millones utilizan combustible de biomasa, leña, carbón, bosta, champa, y eso produce una hipoxia adicional a la hipoxia que puede haber en el medio ambiente por la altura, y eso afecta a la madre, al recién nacido y a los niños de manera importante y de manera negativa. Nuestros estudios de investigación en el área de endocrinología y reproducción nos han permitido encontrar algunos factores asociados a por qué algunas personas en altura aumentan demasiado la hemoglobina y hacen una patología que es el mal de montaña crónico. Y esto es importante porque entre el 10 y 20% de estas poblaciones en altura y aumenta con la edad, sufren de esta enfermedad, lo cual les impide vivir en la altura. Hemos demostrado también la importancia que tiene la altura
en la restricción del crecimiento intrauterino. Y este es de suma importancia porque los últimos estudios mundiales revelan que los niños que nacen con bajo peso tienen una alta probabilidad en la vida adulta de hacer enfermedades coronarias, diabetes, dislipidemias, síndrome metabólico, muchas enfermedades como cáncer, lo cual es sumamente costoso, tanto a nivel de costo para el Estado como costo familiar. Por lo tanto, es más fácil evitar que un niño nazca con bajo peso que lograr curar en la vida adulta todos estos problemas que originan. Es importante también la demostración reciente de que la hemoglobina, cuando aumenta, tanto a nivel del mar como a la altura en la gestante, es negativo para la salud del niño y de la madre. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se administra el suplemento de fierro en las gestantes, pues cuando aumenta por encima de 14.5 gramos por decilitro la hemoglobina de la gestante, se reduce el crecimiento fetal. Existe pues una serie de contribuciones que ha hecho el Instituto en el campo del fútbol, por ejemplo, en el proceso de aclimatación a la altura, en el campo de la minería. Se han hecho estudios sobre exposición intermitente a la altura. Muchos de los mineros trabajan subiendo y bajando de la altura a zonas bajas. Es decir, hay una contribución sumamente importante y por eso creemos que este reconocimiento que se hace al instituto en este programa es valioso, porque se reconoce a una institución que con más de 100 investigadores en sus 50 años, con sus más de 1000 publicaciones y toda su contribución a la sociedad, ha permitido en parte al desarrollo de la salud del país. Muchas gracias, doctor Gustavo González. Conversamos ahora con el director del Instituto de Investigaciones de Altura, doctor Roberto Achinelli. Doctor Achinelli, y actualmente, ¿cuáles son los grandes temas, los grandes rumbos, por dónde va el instituto en temas de investigación? Cuando el instituto se inicia, y cuando se inician las investigaciones en altura, como ya se ha referido, parte de una respuesta a ver qué es lo que sucede con la población peruana que reside a estos niveles. Recordemos que la primera expedición que se hace de personas que trabajan en la altura es de un profesor norteamericano que dijo que los peruanos no estábamos adaptados a la altura y que era imposible el poder vivir a estos niveles y que estas personas tenían un comportamiento que no era adecuado. Y esto hace que el profesor Monge comience con las primeras investigaciones junto con el profesor Hurtado, y en lo cual hemos seguido ahora. Entonces, los primeros trabajos que se han hecho, lo descrito, que es entender qué es lo que con la población normal que está en la altura. Hoy día, en lo que nosotros estamos abocados es en interrelacionar no solo el vivir con la altura, sino las condiciones en las que está nuestra población. La población peruana en extrema pobreza, un grupo muy importante vive en las zonas rurales, y si a eso le sumamos las zonas rurales de la altura vamos a tener problemas. ¿Qué está ocurriendo con esta población? El daño más grande que tiene la población peruana que es de bajos recursos económicos es la exposición a la leña. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que los niños de los países pobres mueren por ser pobres. Ese es el paradigma. Pero no es que la pobreza cause directamente que ocurra la muerte de estos niños, sino algo estaba mediándolo. Y esto es la exposición a biomasa, a la leña. En la zona altoandina, que es donde se cocina en condiciones terribles, porque es una habitación totalmente cerrada, el niño que está expuesto a este humo ingresa al pulmón, y en el pulmón existen unas células que actúan como baja policía. Tienen estas células que eliminar estas partículas. Si el niño tiene que estar todo el día eliminando partículas que en cantidades increíbles llegan al pulmón, el pulmón no tiene facilidad que cuando llegan bacterias, estas bacterias puedan ser eliminadas en la misma forma. Y entonces las infecciones respiratorias agudas, que constituyen la primera causa de muerte, están mediadas por exposición a biomasa.
Y en esto es lo que nosotros venimos trabajando 30 años y mucho más en los últimos años. Y nuevamente el Instituto de Altura fue la primera institución en el mundo que demostró que esta situación se revertía únicamente con una intervención que cuesta $50, como usted conoce bien, doctor, que es cambiar las cocinas de leña. Y entonces, en este momento, este es un punto de trabajo para el instituto importante. El otro es entender... Bueno, estamos en el tema que siempre nos cortan cada cuarto de hora. Seguimos la conversación en el siguiente bloque, pero antes me gustaría hacer una pequeña información, ¿no? Dar una información. Cuando yo era niño, entre 8 y 11 años, viví a esa altura, y por alguna coincidencia, o tal vez por conocimiento, mi abuelo ordenó que la cocina a fogón con leña sea en el balcón. Sí, esta es la única casa que tenía una cocina en el balcón. Ahora que usted me está conversando, comprendo. ¿Quién le habrá dicho? Seguro alguno de Cayetano para hacer por ahí. OTRG. Gracias, amigos. Estamos con el doctor Roberto Achinelli, que nos está contando un poco los temas de investigación actual. ¿Decía usted, doctor? Bueno, entonces, como les comentaba, en este momento como instituto estaríamos ya en otra etapa, que es, después de haber entendido qué ocurre con la persona normal que vive y el que sube a la altura, hoy lo que tenemos que ver es cuáles son los factores adicionales que tenemos en la altura. Uno es las condiciones de vida al interior de las casas, y ahí el mayor contaminante, las cocinas. El otro es el tipo de alimentación y costumbres. El empleo de la hamaca, por ejemplo, los estudios con otro tipo de plantas que solo se reproducen en la altura y que tienen un efecto muy beneficioso para el ser humano, es otro de los puntos que estamos nosotros trabajando como instituto. Y esperamos que en los próximos años podamos entender mejor qué cosa es lo que ocurre con este proceso salud-enfermedad en la altura, pudiendo realizar estudios epidemiológicos sobre la situación de salud en las zonas urbanas y las zonas rurales de la altura. Y además, esto lo queremos terminar pudiendo tener pequeños entrenamientos tipo diplomado para los médicos que trabajan en las zonas más alejadas del Perú, que justamente es la zona de influencia del instituto. Estamos hablando de los médicos que están a nivel de centros y puestos de salud en las zonas más abandonadas. Se habla mucho de la importancia de la educación de los profesores en esos niveles. Nosotros lo que queremos, y tenemos todo un plan en el actual comité directivo del instituto, es el entrenamiento con diplomados en personas que trabajen en la altura, utilizando para eso la tecnología moderna, que es primero por vía internet y finalmente teniéndolos a ellos acá en Lima, para poder mejorar sus conocimientos, sus actitudes, y sobre todo que puedan interactuar con los profesores y con las personas como usted en Lima, de tal forma que el médico en la zona más distante del país y en la zona más pobre pueda recuperar y pueda continuar ejerciendo su papel de líder. El médico en el lugar es el agente de cambio. Y hoy día lo que el instituto quiere es apoyar a este agente de cambio para que rápidamente lo que conocemos pueda ser transmitido al que tienen que ejecutar las acciones a nivel de la comunidad. Tenemos una llamada del público. Por favor, nombre y lugar donde llama. El señor Víctor de San Miguel. Dígame, don Víctor. Una pregunta. He escuchado que el doctor dice que la altura aumenta o disminuye la hemoglobina. Lo que pasa es que yo soy una persona de 80 años que tiene un problema de epístasis, y ese problema hace que disminuya de vez en cuando la sangre, pierda, pero la hemoglobina en los últimos 3 años ha ido disminuyendo en 10, 8 y 6. Entonces quisiera saber, ¿ayudaría algo cambiar a altura la vida, aparte de las medicinas que debo tomar? Gracias. Lo que primero nuestro amigo que nos ha llamado debería determinar es cuál es la razón por la cual presenta él la epístasis. Si la epístasis es porque tiene una hipertensión arterial no controlada, que es muchas veces lo que ocurre con algunas personas hipertensas, cardiólogos como el doctor Peñalosa son los llamados a darle tratamiento adecuado para que la presión pueda estar estable
en límites normales y no tenga la epístasis. Si la epístasis es que por simplemente que él tiene lo que se llama, hay un anillo vascular, un anillo de vasos en la nariz que está demasiado desarrollado, lo que él tiene que hacer es simplemente ir para que un otorrino le pueda solucionar el problema, cauterizándolo. En realidad, la respuesta que yo le daría finalmente es que vaya a buscar a su médico de confianza para determinar cuál es la causa de la epístasis. Muy bien. Doctor Roger Guerra García, usted es presidente de la Academia Nacional de Ciencias. En la Academia, ¿cuál es el lugar que tiene esta investigación tan importante? Bueno, pertenecieron a la Academia y fueron fundadores los profesores mencionados, don Carlos Monge, don Alberto Hurtado, junto con otros muy valiosos científicos como Julio Cetello, por ejemplo. Pero la academia no realiza investigación. La academia incorpora... No me refería a la presencia ya lo dijo, ¿no? Ya desde el inicio están... Sí, es que es un tema que ha dado, ya lo han dicho varios amigos en esta mesa, mucho prestigio al Perú, ¿no? Y la Academia de Ciencias, que tiene solo 60 titulares, el doctor Montoya es uno de ellos, el doctor González también, y otro tanto de asociados, tiene que ser seleccionada de entre miles de profesionales, químicos, físicos, matemáticos, biólogos, etc. Entonces, el haber trabajado con originalidad en investigaciones de esta índole, pues sin duda facilita la incorporación de sus miembros. Concretar para llevarlo esto a un buen fin. Doctor Peñalosa, usted en su participación en la Cayetano Heredia, ¿qué alumnos han destacado en la mente suya? ¿Se acuerda mucho de ellos? Bueno, desde que comencé con estas investigaciones, en realidad un grupo muy numeroso, llegué a tener 60 colaboradores. Entre ellos, los que más dedicación pusieron, debo mencionar al doctor Raúl Gamboa, al doctor Francisco Cime, al doctor Dyer y muchos otros más. ¿Quién te indujo hacia las alturas? Bueno, efectivamente el año 75 yo estudié, estaba llevando fisiología y no tenía claro qué cosa quería seguir, y justamente hubo un capítulo en fisiología que lo dirigía el doctor Guerra García con profesores tan valiosos como Juan Coyotupe, Eduardo Pretel, y cuando acabó ese capítulo dije, este es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí no paré hasta ingresar al Instituto de Investigación de Altura, que tampoco fue fácil en el sentido, no que no me dejara entrar, sino de que la persona, mi asesor que debía conectarme, no lo hacía. Entonces yo fui personalmente al instituto, toqué la puerta de la dirección, estaba el doctor Guerra García en reunión de comité directivo, y un poco abochornado le digo que tenía interés de ingresar al instituto. Me dijo que no había problema, que necesitaba una carta de mi asesor, y así se hizo, y ahí estoy hasta este momento. No he dejado de ser parte del Instituto de Altura. Creo que toda no mi vocación, sino el llegar a ser un investigador y llegar al nivel que he llegado, se lo debo completamente al Instituto de Investigación de Altura, a mis dos grandes maestros, Roger Guerra García y Juan Coyotupe Vega. Si me permiten, la historia conmigo también fue igual. Nosotros llevábamos el curso de bioquímica y hicimos un seminario con dos compañeros más sobre el AMP cíclico, ya que se acababa en ese año, el año 72, el ganador del premio Nobel era el que había descubierto este segundo Sutherland, el segundo transmisor. Y entonces nuestro asesor fue quien está acá a mi derecha, el profesor Guerra García. Hicimos la monografía que finalmente nos la calificaron con 20, y de los 3 el único que quedó tratando fui yo. Y el doctor me dio todas las facilidades, hasta conectamos con gente fuera que nos podían hacer estudios que en el Perú no se podían. Pero yo comento esto para que vean que en el Perú hacer ciencia no es fácil, es sumamente difícil. Lo que nunca conseguimos, queríamos hacer un trabajo que era la respuesta a la paratormona en la altura, y nunca conseguimos la hormona porque no se pudo importar y el trabajo no se pudo hacer.
Después de esto yo terminé metido en el instituto por el grupo de respiratorios con el doctor Amador Carcelén. Y por ejemplo, otra cosa que ha hecho el instituto es toda la tecnología médica durante la segunda mitad del siglo XX y tecnología de punta fue desarrollada en el instituto y aplicado a nivel del mar. Todo lo que es programa de tuberculosis que a tanto orgullo nos da, nace, por ejemplo, con gente del instituto trabajando con las oficinas que teníamos nosotros a nivel del mar. Muchas gracias, amigos. El tiempo se nos acabó. Estamos a puertas de la caminata por la ciencia, que se llevará a cabo el 1 de mayo a partir de Trujillo hasta Salpo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces allí vamos a tener que utilizar muchos de los conocimientos que hemos aprendido hoy con estos excelentes expositores de la investigación de altura, el doctor Roger Guerra García, el doctor Dante Peñalosa, el doctor Gustavo González y el director actual del instituto, Roberto Achinelli. Regresamos la próxima semana con otro encuentro con la ciencia.